Un feliz sábado, apreciados amigos y hermanos. Les saludamos desde Augusta, Georgia, deseándoles muchas bendiciones en el nombre de Jesús en las horas de este día santo. Y queremos saludar a todos nuestros hermanos que en la intimidad de sus hogares o en donde se encuentran, entran en la transmisión en vivo en esta noche. Queremos saludar a nuestro hermano Isaías Morales, a su esposa Marlencita, están en nuestras oraciones. También a Lisette, que el Señor la bendiga. Queremos saludar también en Carolina del Norte nuestro hermano Rafael Estrada. El Señor te bendiga, apreciado hermano Rafael, y también al hermano Fernando Pacheco. Les enviamos desde aquí nuestros sinceros saludos. Y queremos saludar a nuestros hermanos en el área de Atlanta, que es la familia Galvis y todos los hermanos que se encuentran en el área de Sandy Spring. Un feliz sábado, hermanos, que el Señor les bendiga y gracias por todo el apoyo y por seguir la transmisión en vivo. Muy bien, en esta noche vamos a leer la lectura bíblica y luego de leer la lectura bíblica pues vamos a tener una palabra de oración. El tema en esta noche lleva por título el trigo y la cizaña y hemos venido predicando estos temas que tienen connotación eterna. Todas estas parábolas que nos hablan acerca del regreso de Cristo y el corto tiempo que tenemos en esta tierra para prepararnos. Entonces debemos de prestar particular atención a estas verdades tan importantes que quedaron registradas en las Sagradas Escrituras. La lectura bíblica es San Mateo capítulo 3, versículos del 10 al 12. Dice: ya también el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano. Escuchen esto: limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. Y con estas palabras de la Sagrada Escritura vamos a ir de rodillas para tener una palabra de oración. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre que moras en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta noche que tú nos regalas. Son las primeras horas de tu día santo. Permite, Señor, que tu palabra pueda hallar cabida en nuestros corazones y que nosotros tengamos la disposición y el deseo de poder vivir en una vida de obediencia. Una bendición especial te pedimos por todos tus hijos que han entrado en la cadena en esta noche en la transmisión en vivo. Que tú los bendigas, los cuides y que también manifiestes a ellos tu amor y misericordia. En tus manos ponemos nuestras peticiones, nuestras necesidades, nuestras enfermedades. Y te rogamos, Señor, que por favor nos dé las fuerzas que necesitamos para seguir adelante. Gracias por tu presencia y tus bendiciones. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, no sé si nuestro hermano Isaías Juárez entró en la transmisión, pero también le enviamos saludos. Y a nuestro hermano Guillermo Hernández. Que el Señor te bendiga, apreciado hermano Guillermo. Y a todos los que están entrando, que el Señor les bendiga en este momento. Ya habíamos saludado a todos nuestros hermanos. Vamos a leer una vez más la lectura bíblica que se encuentra en Mateo 3, del 10 al 12. Ya también el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. El versículo 12 es muy interesante porque miren lo que dice: su aventador está en su mano, limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. Estas palabras son literales y textuales de Juan Bautista. En uno de sus sermones o discursos, estas fueron las palabras que él declaró. Aquí él se refería a Jesucristo, cuando él dice: el que viene después de mí, que es más poderoso que yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego.
no podía Juan Bautista reclamar, vamos a decir, el título de Mesías, porque él no era Mesías, simplemente era el siervo del Señor que venía a preparar el camino para que el Mesías pudiera hacer su ministerio, su obra en esta tierra. Allí Juan Bautista, en el versículo 12, él dice de la siguiente manera: su aventador está en su mano, limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Este tipo de herramienta, un aventador, es como una especie de hoz que tiene la figura esta como de la letra P, pero no está cerrado, y allí es donde tiene alrededor demasiado de filo, y esto es lo que utilizan en los países del Medio Oriente o en algunos otros países para recoger el trigo. Con esto, si no tienen maquinaria especial que recoge el trigo, a eso se le llama un aventador. En el libro de Apocalipsis dice que tiene una hoz aguda y viene para cegar la tierra, para recoger la cosecha. Es bien interesante porque Juan Bautista está hablando de un evento que tiene que ver con el regreso de Cristo. Fíjense ustedes que la parábola del trigo y la cizaña se entra en este enfoque o contexto que declaró Juan el Bautista, y él nos dice allí en el versículo 12, San Mateo 3:12, nos dice: su aventador está en su mano, limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y la paja será quemada. Y es precisamente todo lo que nos dice en el contexto la parábola del trigo y la cizaña. Vamos a ver entonces las dos partes. La primera parte es la parábola en sí, qué fue lo que Cristo le declaró a sus discípulos, y después vamos a ver la explicación de la parábola, porque la parábola tiene diferentes aspectos, pero aquí lo vamos a ver en el libro de Mateo capítulo 13 versículo 24, y dice así: San Mateo capítulo 13 versículo 24, dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Ese término ustedes no lo olviden, porque Cristo está diciendo: un hombre sembró buena semilla en el campo. Pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Aquí hay dos tipos de siembra. Primero se siembra la buena semilla, que es el trigo puro, y entonces después viene un enemigo y siembra otra cosa, que la Biblia describe como cizaña. Dice que esto sucedió cuando los hombres estaban durmiendo, o sea que no estaban pendientes de que el enemigo llegara y hiciera este daño tan grande. El versículo 26 dice: cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Este término tampoco lo vamos a olvidar. Ellos vinieron y le dijeron al dueño del terreno, le dijeron: salió cizaña, tú sembraste buena semilla, pero ha salido una hierba mala, se llama cizaña. ¿Quieres que vamos y la arranquemos? Y entonces dice el 29, él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Al último tiempo de la siega, yo diría a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Casi es la misma descripción que hace Juan Bautista en Mateo 3:12, donde dice: su aventador está en su mano, viene a limpiar su era, recogerá el trigo en el granero y la paja será quemada en un fuego que no se apagará. Casi lo mismo lo describe aquí en estos versículos que acabamos de leer, donde Jesús está hablando de la parábola. En este momento Jesús no ha explicado la parábola, por eso tenemos que leer la parábola en su contexto. ¿Qué declara Jesús de la parábola? Y tenemos que
leer la explicación de la parábola, los dos significados. ¿Por qué razón? Porque en la primera declaración hay puntos importantes, que se está haciendo una siembra, se está sembrando una buena semilla, pero el enemigo viene y también siembra. ¿Qué siembra el enemigo? Una planta mala, una semilla mala, que la Biblia describe como cizaña. Y dice que esto sucedió porque los hombres se descuidaron, se durmieron, y en ese momento fue que el enemigo vino y sembró entonces la mala hierba, la cizaña. Ahora vamos a ir al contexto donde nos explica Jesucristo la parábola del sembrador. Se encuentra en Mateo 13:36 y dice así, San Mateo 13:36. Despedida entonces la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. O sea, Cristo es el que siembra la buena semilla. El 38 dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Aquí aparecen entonces dos explicaciones, dos términos de lo que es la semilla del trigo, que es la buena semilla, y la cizaña, que es la semilla mala. Entonces dice en el versículo 39, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y el que tiene oídos para oír, oiga. Es bien interesante la parábola del trigo y la cizaña, porque todos de una o de otra manera estamos involucrados en esta parábola. Esta parábola que Cristo explicó, primero la dijo y luego después la explicó. De la parábola vamos a sacar los detalles más interesantes. Número uno, el enemigo que la sembró es el diablo. Él es el que siembra lo malo, la cizaña. Y fíjense ustedes que no es raro que Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 nos dice que el diablo engaña al mundo entero. El mundo entero está bajo el engaño de Satanás. Cristo vino a este mundo a sembrar la buena semilla, su palabra, su santa palabra, con mensajes que edifican el carácter del ser humano y lo preparan para la vida eterna, para un mundo mejor. Pero lo que el enemigo ha traído es el odio, la envidia, las guerras, las enfermedades, etcétera. Todas esas cosas que son contrarias a lo que vino a sembrar Cristo. El amor, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, sus 10 mandamientos, su santa ley que es eterna. Todas esas cosas. Y San Juan capítulo 17, en la oración que Cristo hizo al Padre, le dice que estos discípulos están en el mundo pero no son del mundo. Ahí marca una diferencia. ¿Qué es lo que usted quiere ser? ¿Qué es lo que usted desea hacer en su corazón? Si usted vive una vida de obediencia y una vida de entrega a Cristo, usted es una nueva criatura. Usted un día se arrepintió de todas sus maldades y pecados y ha comenzado una nueva vida con Cristo. Entonces usted se puede contar dentro del grupo de los que representan el trigo. Pero si su vida es inconsecuente, de vez en cuando usted toma licor, se toma sus cervezas, come lo que un cristiano no debe de comer, se mete donde no se debe de meter, practica cosas que practica el mundo, entonces usted hace parte del otro grupo. Y por esa razón tenemos que ver que la parábola del trigo y la cizaña nos están hablando de dos grupos diferentes: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos que están en una obediencia al Señor
y los que están en armonía con Satanás, haciendo la voluntad del enemigo. Vamos a ver esto aquí de la siguiente manera. Mateo 24, 40. San Mateo capítulo 24 y versículo 40. Miren lo que nos dice. Dice: entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Ahí aparecen los dos grupos otra vez. Dos hombres en el campo, dos mujeres en un molino. Uno será tomado, otro será dejado. Una mujer será tomada, otra será dejada. Esto sencillamente, en palabras simples, nos explica que son dos grupos. Y esto es lo que nos está mostrando la parábola del trigo y la cizaña. Dos grupos. Dos grupos donde no hay un término medio. O sea, aquí no hay un punto neutral. Eso no es que si quiero ser cristiano hoy, pero llega el domingo y el domingo ya me quiero alejar de los caminos del Señor hasta que llegue el otro sábado, que entiendo que el sábado hay que ir a la iglesia. Eso no trabaja así, eso no funciona así. El cristiano tiene que vivir una vida diaria, un día a la vez. Y el cristiano tiene que vivir en una vida de obediencia y sometimiento a Cristo. De lo contrario es cizaña, es paja que será quemada en el fuego. Ahora vamos a ver también los dos grupos. Mateo 27, 38. Mateo capítulo 27, versículo 38. Y dice así, de la siguiente manera. Dice: entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Ahí aparecen entonces los dos grupos. Uno de ellos pidió arrepentimiento. Cristo le hizo la promesa de que cuando él viniera en su reino, él iba a estar con Jesús. Y el otro rechazó la salvación. Estos dos hombres crucificados al lado de Jesús en la cruz del Calvario representan los dos grandes grupos de la humanidad. Un grupo salvo y un grupo perdido. Es el trigo y la cizaña. Un hombre que está en el campo que será tomado y el otro será dejado. Entonces miren qué tan interesante que aún allí vemos representados los dos grupos. Ahora vamos a ver Mateo 25, 1. San Mateo capítulo 25, versículo 1. Y esta es la parábola de las 10 vírgenes. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando las lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite con sus vasijas juntamente con sus lámparas. Aparece dos grupos. El número 10 no importa, es un número redondo. Son 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. Las prudentes tomaron las lámparas y tomaron el aceite, pero las imprudentes no tomaron consigo aceite. El final de la parábola nos dice, claro, dice: pero mientras ellas iban, versículo 10, a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y él le respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Muy bien. Ahí aparecen entonces en este grupo de vírgenes dos grupos de personas. Las afortunadas que entraron a las bodas con el esposo y las desafortunadas que se quedaron por fuera por no estar preparadas. Casi igual nos presenta la parábola del trigo y la cizaña. El trigo llevado al granero del cielo, atado en manojos, y la cizaña atada también en manojos para ser quemada. Vemos entonces aquí esta descripción. Vamos a leer otra descripción que es Mateo capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, él se sentará en su trono de gloria. Serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros,
como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Aquí hay otros dos grupos, ovejas y cabritos. Las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. No aparece un punto neutral. En la mitad no hay nadie y no va a haber nadie. Por esa razón el cristiano o es cristiano al 100% o si es casi cristiano, está completamente perdido. Y eso es lo que el Señor exige de nosotros. El Señor exige de nosotros una vida de obediencia, de respeto hacia Él, temer a Dios y darle gloria. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que lo honremos. Por esa razón dice en el libro de Samuel: yo honraré a los que me honran, y los que no me honran serán tenidos en poco. Entonces, cuando vivimos una vida que marca la diferencia, estamos honrando a nuestro Padre Celestial. Si hacemos todo lo contrario, si no vivimos una vida que honra al Señor, entonces lo estamos deshonrando. Y su nombre no puede ser deshonrado por ninguno de nosotros. El que quiere ser cizaña y si convertirse en un hijo del enemigo o todas sus corrientes malas, pues va a tener su final. Vamos a ver este último grupo que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Primera de Juan 3, 10. Dice así: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Esta escritura es más clara porque allá en la parábola del trigo y la cizaña nos habla de una semilla buena que produce el trigo y produce frutos. La otra semilla mala es la que sembró el enemigo, que es Satanás. Y aquí aparecen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y esos son los dos únicos grupos que hay. Volvemos al mismo punto. Si nosotros no nos entregamos al Señor de todo corazón para marcar la diferencia, entonces el enemigo lo que hace es utilizarnos. Y el enemigo no nos va a soltar tan fácil, porque él va a encontrar el control de él en nuestras vidas. Y ahí va él a aprovecharse entonces. Miren qué tan interesante lo que nos dice este librito, Palabras de Vida del Gran Maestro. Capítulo 4. En este capítulo por ninguna parte dice en la parábola del trigo y la cizaña. Solamente el título dice: ¿por qué existe el mal? Esa es la pregunta que tiene. ¿Por qué existe el mal? Pero el capítulo 4 en este libro, Palabras de Vida del Gran Maestro, nos está hablando de la parábola del trigo y la cizaña. Ahora vamos a ver lo que nos dice, qué referencia nos da o qué otro argumento nos da para que nosotros podamos analizarlo. Dice: en el oriente los hombres se vengaban a veces de un enemigo, esparciendo en sus campos recién sembrados semillas de alguna hierba mala, nociva, que mientras crecía se parecía mucho al trigo. Brotando conjuntamente con el trigo, dañaba la cosecha e imponía dificultades y pérdidas al dueño del campo. Mire qué tan interesante. Un enemigo sembró la semilla de la cizaña. Y esto es lo que Cristo explica, que Satanás, el diablo, fue el que sembró la semilla de la cizaña. Ustedes van a ver todo lo que es el ser humano sin Cristo. El ser humano sin Cristo está lleno de rencor, de odio. Nada más lo que quiere es satisfacerse a sí mismo. El orgullo, que es lo primero que él tiene en su corazón, porque no tiene deseos de servir a Dios, ni tampoco en su naturaleza de pecador existe ese deseo. Mientras que esa persona no entrega la vida a Cristo, entonces son simientes de Satanás, son hijos del diablo. Tal vez usted no quiere oír eso, pero eso es lo que nos explica la palabra de Dios. Sin Cristo somos hijos del diablo. Cuando nos entregamos a Cristo y entregamos nuestras vidas a Cristo y vivimos una vida de obediencia, dice el apóstol Pablo, somos adoptados en la familia de Dios. ¿Por qué? Porque pertenecíamos a Satanás. Venimos de allá, el Señor nos restaura, nos rescata y entonces nos da ese privilegio de ser verdaderamente hechos hijos de Dios. Fíjense que aquí dice que brotando juntamente con el trigo dañaba la cosecha
e imponía dificultades y pérdidas al dueño del campo. Los siervos de Cristo se entristecen al ver a los verdaderos y los falsos creyentes mezclados en la iglesia y anhelan hacer algo para limpiar la iglesia. Como los siervos del padre de familia están dispuestos para desarraigar la cizaña, pero Cristo les dice: no, porque cogiendo la cizaña no arranquéis con ella el trigo, dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. De manera que en el momento de la siega, o sea, en el momento que nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, va a venir a esta tierra a levantar el trigo para llevarlo al granero del cielo, entonces allí es donde se va a decidir el caso de cada uno. Y es bien interesante eso. Algunos predicadores nos hablan, como estos libros, del zarandeo. El zarandeo es cuando solamente el trigo queda puro y lo que es la escoria, la paja, lo que sobra va a salir para afuera. Solamente el trigo va a quedar en su estado de pureza para ser llevado al granero del cielo. La enseñanza de esta parábola queda ilustrada en el propio trato de Dios con los hombres y los ángeles. Miren lo que nos dice: Satanás es un engañador. Cuando pecó en el cielo, aún los ángeles leales no discernieron plenamente su carácter. Esta es la razón por la cual Dios no destruyó a Satanás en el acto. Si lo hubiera hecho, los santos ángeles no hubieran percibido la justicia y el amor de Dios. Una duda acerca de la bondad de Dios habría sido una mala semilla, productora de amargos frutos de pecado y dolor. Por lo tanto, el autor del mal fue dejado con vida hasta que desarrollase plenamente su carácter. Ahí lo dejaron y le dieron la oportunidad de que él desarrollara con su vida todos los instintos de la maldad que dan fruto: la angustia, el dolor, la muerte, la guerra, la violencia, destruir una familia, etc. Todo eso. Por lo tanto, el autor del mal fue dejado con vida hasta que desarrollase plenamente su carácter. Y a través de las edades, Dios ha soportado la angustia de contemplar la obra del mal y otorgó el don infinito del Calvario antes de permitir que alguna persona fuera engañada por las falsas interpretaciones del maligno, pues la cizaña no podía ser extirpada sin peligro de desarraigar el grano precioso. Y no seremos nosotros tan tolerantes para con nuestros semejantes como el Señor del cielo y de la tierra lo es con Satanás. Yo creo que sí. Pero allí tenemos entonces, hermanos, en la meditación de esta noche, una llamada de atención, una advertencia, una amonestación, es la palabra que estoy buscando. Porque el Señor quiere que seamos cristianos al 100%. Usted no puede ser medio parecido al trigo si usted no es trigo. Usted tiene que ser 100% trigo. Tomar la decisión de servir al Señor de todo corazón. Recientemente hemos visto en las páginas sociales del internet la mayoría de los cristianos gritando gol, publicando hasta malas palabras porque su equipo perdió o porque otro equipo ganó. Y el cristiano no debe estar enredado en las cosas del mundo, porque esa es la cizaña. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Entonces nos hacemos enemigos de Dios cuando somos cristianos y nos involucramos en todas las actividades del mundo. Para algunos eso no es ningún pecado, pero en los registros del cielo se registra como pecado, porque no le damos el primer lugar a Dios. Él se merece el primer lugar, Él se merece toda la honra y toda la gloria. Nuestro tiempo no debe de ser dedicado a las cosas pasajeras del mundo, como el fútbol, las películas, la música y todo eso, que al final van a ser destruidas junto con Satanás y la cizaña. Que el Señor te guarde y te bendiga. Es mi deseo y oración. Te deseamos un feliz sábado y te invitamos a orar en este momento para pedir al Señor una bendición para tu vida y para nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Esta corta meditación en esta noche nos muestra tu inmenso amor, tu misericordia.
Nos muestra hasta dónde llega la paciencia tuya de tolerar la cizaña y de permitirla hasta el último día de la cosecha. Abre nuestros ojos, nuestro entendimiento, danos las fuerzas para vivir vidas de obediencia. Bendice a tus hijos que en las redes del internet entraron en esta transmisión en vivo. Dales un sábado lleno de bendiciones y a nosotros también. Gracias por tu misericordia. Bendice a tu hijo Isaías Morales. Ponga tu mano sanadora sobre él y glorifícate en la vida de este joven, Señor, que te ama y quiere hacer lo mejor en tu causa. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.